Buenos días a todas, todos. Muchas gracias por acompañarnos a este evento, a la presentación del Cuaderno 21, Afganas entre Talibanes. Gracias a quienes nos acompañan acá de manera presencial y también muchas gracias a quienes nos siguen en la transmisión. Para mí es un verdadero honor poder estar acá compartiendo con grandes investigadoras a quienes aprecio y también admiro. Y bueno, cada una de ellas va a tener cerca de 20 minutos para su intervención para que al final podamos tener un espacio de diálogo con todas y todos ustedes. Y en primer lugar voy a presentar a la doctora Analí Aguirre, quien es doctora en Humanidades con especialización en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos, Literatura y Crítica Literaria por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada y profesora en Lenguas y Literaturas Modernas por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Ha dado talleres sobre lenguaje inclusivo en instituciones de educación superior, además de seminarios sobre la representación de las mujeres en el cine, la televisión y la literatura. También cuenta con la publicación de artículos en revistas especializadas. Desde 2018 y hasta la actualidad, es coordinadora académica de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Recientemente, en 2022, ha obtenido el diploma en Feminismos, Géneros y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Quilmes y una capacitación en Cine y Feminismos en la Universidad de Buenos Aires. Ahora está haciendo el curso internacional Estudios Afro-Latinoamericanos y Caribeños en Claxo, Argentina. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Dale. Muchas gracias por la presentación, pero sobre todo gracias por la invitación a Iraíz, que la verdad es que tuve el gran gusto de conocerla. En realidad lo que me gustaría contar un poco es el trayecto que hicimos a través de la RUGETS, de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la UDUALC, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, para llegar a esta publicación. Realmente quiero contar el trayecto porque creemos en la UDUALC, creemos en la RUGETS y también, bueno, por supuesto, Iraíz y las autoras que estuvieron en el cuaderno, que este es un tema muy extremadamente urgente y relevante y que sigue siéndolo, ¿no? Sigue siéndolo porque finalmente continuamos, o sea, continúan estos regímenes talibanes y las mujeres afganas que en realidad podríamos extenderlo, que fueron charlas que tuvimos con Iraíz en algunos momentos a otras poblaciones o comunidades que también fueron y son violentadas, ¿no? por el régimen talibán. También me gustaría hacer un pequeño inciso que es en paralelo, pero que creo que siempre hablo con Iraíz y creo que es un punto de que hay que ver también, que es lo que está pasando ahora en la guerra, ¿no? de Palestina e Israel, un poco también qué está pasando ahí con todas estas comunidades. Y creo que al fin de cuentas son espacios distantes, podríamos decir, o espacios que parecen que no están cerca nuestro, pero como escribimos en la introducción del cuaderno que tiene como autora Iraíz y también a Mónica Gudel Osorio y María Fernanda Gómez, que son de Colombia, de la Universidad de Distancia de Colombia en Bogotá. Ellas, bueno, no pueden estar aquí, pero son parte también del cuaderno junto con Iraíz. Pensamos que es un punto como una puesta en abismo, como usamos este recurso de la literatura más bien, pensando que en realidad en América Latina y el Caribe también estamos proyectándonos, ¿no? Aunque parece lejano, no lo es tan lejano, ya desde el punto de vista, desde lo humano, por supuesto no es lejano, pero además desde el punto de vista de la condición de ser mujer, ¿no? Y entonces aquí en México, que tenemos la gran violencia de género, es la segunda en el mundo, en el segundo país. Entonces ahí me permito contar por qué surgió este cuaderno, si Iris Santa Cruz, que está en el público, me lo permite.
pero fue realmente que Iris Santa Cruz es la secretaria académica de la UDUALC, fue porque pensamos en hablar sobre la violencia de género y entonces ella dijo que nos hizo acordar o hizo referencia a que México era el segundo país más violento del mundo y que primero estaba Afganistán. Y que por qué no hacíamos la búsqueda de quién se ocupaba de ese tema aquí quiero decir desde América Latina y el Caribe, y nos lanzamos a una convocatoria que ya perdí la cuenta del tiempo, pero pienso que fue en 2019, porque fue creo que casi cuando empezó la pandemia, y no tuvimos respuestas, no hubo respuestas, ni siquiera tuvimos respuestas de quién podía coordinar el número. Quizás estábamos en una situación complicada por supuesto la pandemia, pero más allá de eso nos dimos cuenta de la ausencia que había sobre esta temática en América Latina y el Caribe cuando realmente no nos es del todo ajena. A partir de ahí intentamos otra vez hacer una nueva búsqueda y ahí logramos un poco contactos, porque así fue, y apareció Iraíz Fuentes y nos entregó su texto sin ni más ni más. Y fue también a través del Colmex que pudimos contactar con Iraíz porque ella había estado ahí haciendo estancias de investigación. A partir de ahí empezó también, bueno, porque el cuaderno consta de 2 textos, uno que habla sobre la ciudadanía y el Estado de las mujeres entre talibanes, que bueno, aquí también Alejandra va a hablar de eso un poquito, y también sobre lo que habla más Iraíz, que es la segregación sexual, ¿no?, de las mujeres entre talibanes. Entonces, ahí empezó el trabajo arduo, un poco de todo, porque también necesitábamos imágenes para la edición. Yo hablo un poco en voz del editor de Praxedis Ratzo, que está aquí, porque trabajamos siempre en equipo y en conjunto en la Secretaría Académica, entonces es todo como, todo el mundo hace todo. Entonces, Iraíz nos contactó con una compañera que tenía unas fotos, pero que no eran exactamente de Afganistán, pero igual dijimos, qué bien, ¿no? Porque las fotos fueron perfectas, solamente pueden descargar el número que tiene acceso abierto en nuestro DSpace, que es dspace.udualc.org, y en el DSpace ustedes pueden descargar el libro y ver las imágenes que son increíbles, y sobre todo los textos, ¿no? Porque tienen unos subtítulos que nos hizo el favor la amiga de Iraíz de traducir. Cuento todo esto porque me parece importante bajar un poco siempre el trabajo académico a la realidad o a la vida concreta, que es, por ejemplo, el viaje de Iraíz que contó en algún momento, bueno, en la Filuni, cuando hicimos la presentación del cuaderno, ella hizo una breve reseña y cómo ella convivió, ¿no? Y cómo ella sintió a estas mujeres en esos lugares y cómo también se acercó a su lengua, a todos sus cosas, ¿no? Sus pesares, sus partes buenas y malas. Y entonces ahí creo que eso es lo que a mí más me interesa, sobre todo de la red de géneros que llevamos adelante en la UDUALC. Es un poco pensar esa relación que hay entre la academia, pero que los temas de género cada vez más y más están más cerca de la experiencia, no solamente de las lecturas o de las conclusiones que podemos sacar, sino de la experiencia. Y solo cerrar un poquito diciendo que una vez en un diplomado yo leí a una escritora, creo que, no me acuerdo exactamente su nombre, pero ella no tenía ninguna formación académica y entonces yo pregunté desde mi academicismo cómo, o sea, cómo podía ser, y entonces dijeron, es que eso no importa, dice, lo que importa es su experiencia, ¿no? Lo que importa es lo que ella atravesó y cómo, por supuesto,
es autodidacta, ¿no? O sea, estudió y leyó. Entonces creo que aquí es una fusión de las dos cosas. Por eso admiré mucho el trabajo de Iraíz, sobre todo, bueno, cuando la conocí me contó las circunstancias, pero luego de la lectura y también una breve acotación a las chicas de Colombia, a las autoras, que ellas también se pusieron a escribir realmente. Ellas no tenían escrito el texto y me dijeron, queremos escribirlo, por favor, danos un tiempo, lo vamos a hacer. Hicieron investigación por donde pudieron, contactaron a la gente por donde pudieron para tener información, porque Iraíz viajó, pero ellas no viajaron. Y entonces, a partir de esa investigación breve o grande, no sé, ellas pudieron escribir su texto. Entonces, creo que por ahí está un poco la hechura. Yo quería hablar un poco del cuaderno, que finalmente, aunque hay muchos circuitos académicos que siguen iguales, creo que sí es bueno hacer un poco de desembocadura entre lo que va pasando durante las investigaciones y no solamente pensar que un investigador o investigadora va a estar en la biblioteca solamente resumiendo textos y escribiendo algo, ¿no? Un artículo, sino que más bien tiene que ver con una vivencia personal y que yo creo que Iraíz lo puede decir muchísimo mejor que yo. Así que bueno, muchas gracias y es todo. Muchas gracias, Annali. Creo que voy a rescatar algunos elementos que me parecen importantes en relación justamente con la realización del cuaderno y también lo que nos comenta Annali, porque, bueno, en principio cuando pensamos en mujeres afganas, en mujeres en general de otras regiones, le hace Medio Oriente, Asia, África, etcétera, las asumimos como lejanas, muy lejanas a nosotras y a nosotros, ¿no? Como si no compartiéramos elementos, como si no pudiera haber diálogos. Y me parece que justamente este planteamiento, hablar sobre la violencia, nos hace ver muchos de los vínculos que hay, muchas de las opresiones que son sistémicas, ¿no? Que son estructurales y que por eso atraviesan a diversos cuerpos, entre ellos, claro, las mujeres afganas, las mujeres mexicanas, y entonces sí, no es un tema que nos sea ajeno porque también responde a esas violencias estructurales. Tendríamos que cuestionar justamente el proceso histórico en el que estamos, la reconfiguración histórica del capital en la década de los 90 y cómo eso ha afectado de manera particular a las corporalidades de a quienes identificamos como la otra o también el otro, ¿no? Pero particularmente a las mujeres, a esas sujetas que pensamos como esa alteridad frente al sistema capitalista. Y creo que también otro de los aprendizajes u otro de los elementos importantes que nos compartía Annali, justamente esta cuestión de acercar la academia a esa vida cotidiana. Muchas veces nos han dicho que para poder ser objetivos tenemos que eliminar justamente nuestras experiencias. Cuando conocemos a partir de esas experiencias, cuando aprendemos a partir de esas experiencias. Entonces, traer las experiencias, traer la cotidianidad a estos espacios me parece que también es muy importante para poder entender y para poder generar esos vínculos. ¿Por qué parecemos ajenas? Porque justamente hemos pensado que lo objetivo tiene que estar por fuera de las experiencias de la cotidianidad, pero si analizamos nuestras experiencias y analizamos nuestras cotidianidades, nos damos cuenta que somos mucho más cercanas quizá también a esas mujeres. Investigar desde la experiencia, entonces, es uno de los aprendizajes que nos han dicho diversos feminismos, sobre todo los feminismos negros, los feminismos del sur, ¿no? Han hecho énfasis en que la experiencia es la que nos permite ir configurando el mundo. La teoría y la práctica como cosas que se van combinando, no como dos cosas separadas o como dos cosas ajenas, pero también a partir de lo que dice Annali, investigar como algo colectivo, ¿no? Porque la experiencia de Iraíz se va construyendo también en la colectividad, en los diálogos que tuvo con esas otras mujeres. Y gracias a esos diálogos es que va generando su investigación, es que va desarrollando eso, ¿no? No en un sentido de hablar por alguien más, sino en el sentido de dialogar, de compartir esas experiencias y de hacer evidente esas cercanías, esos encuentros y esos diálogos. Y bueno, para poder continuar con esta presentación, ahora les voy a leer una breve semblanza de Alejandra Gutiérrez Luna. Ella se desempeña actualmente como secretaria académica del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, donde también realizó sus estudios de maestría, y es licenciada en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán.
donde ha impartido distintas asignaturas, entre las cuales están organismos internacionales, taller de diseño de investigación, seminario de política exterior de México y actualmente Medio Oriente y África. Sus líneas de investigación son regiones del mundo, particularmente Medio Oriente, género y feminismos en las relaciones internacionales y organismos internacionales. Ha participado en proyectos de investigación PAPIT y PAPINE sobre estudios de Medio Oriente y ha realizado estancias de investigación en universidades en España y Palestina, así como trabajo de campo en Egipto. Entre sus publicaciones académicas se encuentran Las mujeres egipcias en el marco de las revueltas populares árabes y el papel de las mujeres palestinas en el conflicto palestino-israelí a partir de la primera intifada. Y bueno, sin más, te cedo la palabra. Hola, buen día. Muchas gracias por haberme invitado, especialmente a Iraís, por organizar este evento. Sé que también nos están viendo y escuchando en las redes sociales, así que también saludamos a las personas que estén conectadas. Y bueno, yo preparé algunas reflexiones porque hice una lectura de estos dos artículos del Cuaderno de Universidades, número 21, que coordina la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y bueno, en este número de la revista encontramos dos artículos. El primero es el de Mónica Viviana Agudelo Osorio y María Fernanda Gómez Cuervo, y el segundo es el de Iraís Fuentes Arzate. En la presentación se menciona que la violencia de género es una constante que persiste en todo el mundo, pero es Afganistán el país con mayor incidencia en 2021, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto que con base en esta información, pues no cabe duda de que es relevante abordar el tema, como bien decía Annali, desde América Latina, porque a veces parece que se nos olvida que existen estas regiones, que existen estas sociedades que, aunque parezcan lejanas, en realidad no lo son. Y bueno, aunque siempre es un buen momento para hablar de las problemáticas de violencia de género, que con sus particularidades afectan a las mujeres de todo el mundo, el mes de noviembre es especial, ya que, como sabemos, el 25 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Entonces, no sé si Iraís pensó en ese día, pero quedó perfecto para hablar sobre este tema. Y bueno, voy con el primer artículo, que es Estatus Ciudadano y Político de las Mujeres en Afganistán, un año después de la retoma del poder del gobierno de facto talibán, de Mónica Viviana Agudelo Osorio y María Fernanda Gómez Cuervo. Este artículo revisa de manera general algunos puntos de inflexión que ha habido en la historia contemporánea de Afganistán, como han sido la ocupación soviética de 1979 y también la invasión estadounidense de 2001. Esto con el fin de analizar el estatus ciudadano y político de las mujeres bajo la técnica del análisis de contenido de publicaciones periodísticas. Esta parte del texto me gustó mucho porque se hacen muchas especificaciones sobre el método bajo el que se estudió este tema, e incluso se hace referencia a cuáles son los textos periodísticos que se analizaron. El artículo, aunque no profundiza, sí abre la puerta a reflexionar si hubo cambios sustanciales en la situación de las mujeres afganas durante los 20 años que hubo presencia de las tropas estadounidenses y qué tipos de retrocesos ha habido a partir de 2021 con el retorno del talibán. Igualmente, se da pie al debate sobre la conceptualización de los derechos humanos y la violencia de género que se han construido siempre en términos occidentales o desde una visión europea y anglosajona de estos. Esto es totalmente relevante, lo que lleva a interpretaciones limitadas y análisis sesgados sobre la realidad que enfrentan las mujeres. Es decir, nos quedamos con los conceptos de la ONU, nos quedamos con los discursos de los gobiernos, de los distintos gobiernos, por ejemplo, estadounidenses, y en eso se basan muchos artículos periodísticos al hablar de las mujeres en Afganistán. Otro eje que aborda la autora es el papel de los organismos internacionales que han sancionado y castigado de distintas maneras a Afganistán. Estos no solo no han ayudado a la ciudadanía, sino que además han empeorado la condición de vida de las familias y afectan de manera específica a las mujeres. Este texto cierra dejando claro que al abordar los distintos factores que afectan a las afganas, no se debe ignorar la lucha de las mujeres por sus derechos,
ni el papel tan relevante que han adquirido los feminismos transnacionales. Esto solo por destacar algunas reflexiones que me dejó el texto. Por supuesto que no voy a profundizar en el contenido porque eso cada quien tendrá que resolverlo al leerlo. El segundo artículo es Mujeres afganas frente a la política de segregación sexual de los talibán, una aproximación a un año del gobierno, de Iraís Fuentes Arzate. Este artículo destaca la preocupación engañosa de los medios de comunicación sobre la necesidad de las afganas de ser salvadas, además de destapar de nuevo, porque esto creo que ocurre constantemente, el debate que se ha llevado a cabo por la vía fácil sobre la vestimenta de las mujeres musulmanas, es decir, hablar de nuevo del velo, de qué tipo de ropa pueden o deben usar las mujeres musulmanas. Y bueno, reitera que no es la religión per se la que oprime a las mujeres, sino que hay otras fuentes de discriminación, como es la institucionalización de la violencia a través de prohibiciones que van desde el ámbito educativo hasta la libertad de movilidad. El argumento de este texto es que la política de segregación sexual del talibán ha instrumentalizado la causa de las mujeres como marcador de la islamización de la sociedad que atiende a principios pragmáticos más que religiosos, etc. El texto destaca distintas medidas y políticas locales e internacionales que se implementaron a favor de las mujeres en Afganistán durante los años de ocupación estadounidense, así como las políticas de segregación sexual del actual gobierno talibán. Por ejemplo, y hace énfasis en esto, en la prohibición del acceso a la educación. Con esto, la autora muestra un panorama claro e integral sobre su situación, ante la cual las afganas no se han quedado inmóviles, como se ha llegado a pensar, ¿no? Nos vemos mucho en los medios de comunicación esta figura de las mujeres caminando con la frente hacia el suelo, nunca muestran su cara, nunca se habla de cómo se han organizado. Esto es muy común. Bueno, estas mujeres han creado también redes de apoyo y medidas de autocuidado, así como las tradicionales protestas callejeras y la creación de organizaciones. Sobre estos temas que les he mencionado, la autora ofrece distintos ejemplos, sobre todo muy recientes. Por otro lado, menciona que el intervencionismo fue contraproducente para toda la población y en específico para las mujeres que quedaron olvidadas después del retiro estadounidense. Si bien el régimen talibán no ha dejado nada bueno para las mujeres, eso queda claro, el intervencionismo extranjero, específicamente el estadounidense, utilizó el discurso de desarrollo de las mujeres para legitimar la ocupación y las intervenciones. Durante la presencia de estas tropas estadounidenses, no hubo mejoras destacables ni un paraíso para ellas, como el gobierno estadounidense ha querido demostrar, porque esto lo hemos visto también mucho en los medios de comunicación, digamos que los más populares, ¿no? La idea de que los estadounidenses se fueron de Afganistán y entonces lo que todo era un paraíso se convirtió en el peor infierno para la gente de Afganistán, lo cual sabemos que es totalmente falso. Y bueno, no es de sorprender, ya que no es la primera ocasión en la que las grandes potencias utilizan el discurso de la liberación de las mujeres para mostrarse como los grandes salvadores y los civilizadores. La presión de las mujeres no solo deriva de las políticas del régimen talibán, sino de muchos otros factores que van desde el sistema patriarcal, las décadas de intervencionismo y dominación extranjera, la corrupción, la pobreza, entre muchos otros. Para cerrar, me quedé con una pregunta acerca de cuál es nuestra tarea como mujeres académicas, estudiantes, activistas o como sea que nos identifiquemos. Y definitivamente considero que no es darle voz a las mujeres afganas en este sentido, ya que ellas son capaces de tomar esa voz, como Iraís nos lo narra en este texto, sino que quizás podamos solidarizarnos con su lucha y transmitir el interés en estudiar a estas mujeres desde nuestras posturas como profesoras, como investigadoras, como funcionarias, como activistas, como alumnas, como desde nuestra posición. Y bueno, ya para cerrar, creo que siempre es oportuno en los eventos al menos de estos últimos meses, hablar sobre, recordar el tema de Palestina. Ya Analí un poco también lo abordó y creo que si bien es terrible lo que está ocurriendo, esta masacre que
que está llevando a cabo el Estado de Israel en contra de la población de Gaza principalmente, también será muy interesante que analicemos cuáles van a ser las consecuencias específicas que van a traer estos ataques para las mujeres, porque si bien se está atacando a toda la población de Gaza, a hombres, mujeres, niños, ancianos, a todo tipo de personas, siempre hay consecuencias por la simple condición de género de las mujeres y que son específicas para ellas. En este caso, considero no solo para las mujeres, sino también para las niñas, a partir de los diversos factores de opresión que hay por su condición de género. Entonces, creo que es un buen momento para que también, pues, reflexionemos un poco sobre lo que está ocurriendo en Gaza y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Y bueno, quisiera también hacer algunos comentarios en relación con esto que nos comparte Ale de los textos y sobre lo que ocurre en Gaza también. Tendremos que cuestionar, se decía al inicio, Analí nos comentaba que México es el segundo país con más violencia, ¿no? Y solamente por encima de México está Afganistán. Y una de las cosas que me parece importante a partir justamente de lo que nos relataba Ale es cuestionar cómo es que un país como el nuestro tiene esos índices de violencia cuando Afganistán ha pasado por intervenciones y guerras. O sea, con esto no quiero justificar esa violencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en México? Que no tenemos esas situaciones de manera tan directa y que nos configuramos como el segundo país más violento a nivel mundial. Evidentemente esas intervenciones, esas guerras han generado muchas más violencias en contra de las mujeres en Afganistán, porque sabemos se ha evidenciado incluso que muchas veces en esas intervenciones pues no se busca salvar a las mujeres, aunque eso se plantee en el discurso y aunque eso se plantee en las imágenes, sino que hemos tenido incluso denuncias en contra de cascos azules en otros espacios, en otros territorios, en donde se les acusa de entregar solamente la ayuda económica a partir de violaciones, ¿no? Dicen intercambios por prácticas sexuales, pero yo no lo considero un intercambio, es una violación. Y entonces estas intervenciones muchas veces generan más violencias y generan muchas más desigualdades entre las mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado en Afganistán a partir de las intervenciones desde la llegada de la Unión Soviética, la llegada de Estados Unidos? Y bueno, ¿cuáles son las dinámicas o cómo podemos entender también al talibán en el caso afgano? No por defenderlo, ¿no? Evidentemente las violencias que han generado no se pueden justificar, no se pueden defender, pero también me parece que hay que historizar esas violencias y las acciones de las mismas poblaciones. Como mencionaba Ale, las mujeres no son pasivas frente a estas situaciones y entonces, más que pensar en cómo salvamos a las mujeres, como se mencionaba, creo que tendríamos que ver y aprender cuáles han sido esas estrategias y qué es lo que han hecho. Cuestionar mucho esos discursos occidentales que plantean la salvación desde una estructura sumamente paternalista. Cuestionar también estas imágenes que se hacen en relación con las vestimentas, el velo, ¿no? ¿Por qué entender el velo como un elemento de opresión y no como un instrumento político? Porque el velo ha servido en diversos contextos espaciales, temporales, también como resistencia, y creo que tendríamos que ver eso. Pero el discurso occidental solamente nos plantea al velo como una estructura de opresión. ¿Por qué hacer esta relación entre la religión y la violencia, entre comillas, irracional en contra de las mujeres, cuando este sistema también es generador de muchas opresiones en contra de las mujeres? ¿Es realmente la religión, en este caso el Islam, el generador o la generadora de estas dinámicas, o en realidad tenemos que entender las lógicas estructurales del sistema en el que vivimos y cómo se van comportando? ¿No? Insisto, en este sentido no estoy planteando una defensa a ciertos grupos, pero creo que sí tenemos que historizar las violencias y entender cómo estos grupos se configuran dentro de una dinámica de acumulación capitalista también, porque el talibán también está estructurado bajo esas lógicas. Entonces, ¿cómo entendemos esos procesos? ¿Cómo se van intersectando esas violencias diferenciadas, esas violencias que además atraviesan a distintas corporalidades? Entonces, nuevamente, ¿no? Hacer énfasis en que las mujeres afganas, como las mujeres en el mundo, no somos pasivas, hemos actuado, hemos resistido y reexistido de diferentes maneras y se trata justamente de poder generar diálogos, tejer interacciones.
Y a partir también de lo que estaba mencionando Ale, y ahorita ya te doy la palabra, perdona Iris, pero quisiera recuperar unas citas de Sahar Aziz, que recientemente publicó un texto cuestionando la forma en la que entendemos a las mujeres o cómo queremos defender a ciertas mujeres en ciertos contextos, y se las quiero compartir porque me parecen también muy relevantes y que nos permitirá cuestionar lo que está ocurriendo ahora en Gaza. Y ella dice: una buena musulmana de colores, o entre comillas, nunca debe criticar las políticas y prácticas de los países occidentales que violan el derecho internacional. Matan indiscriminadamente a musulmanes, castigan colectivamente a civiles palestinos o discriminan sistemáticamente a las diásporas musulmanes y árabes en sociedades supuestamente liberales. Debe demostrar que no apoya el terrorismo en ninguna forma, lo que requiere una condena repetida de cualquier acto de violencia cometido por musulmanes en cualquier parte del mundo. Y continúa más adelante en el texto. ¿Por qué las mujeres blancas solo quieren salvar a las musulmanas de los talibanes, Hamas, Hezbollah y los gobiernos árabes, pero no del gobierno estadounidense, del gobierno israelí, de los grupos sionistas ni de los hombres blancos? Y me parece que eso también permite reflexionar en torno a todos estos temas, ¿no? Las violencias en contra de las mujeres en Afganistán, las violencias que están ocurriendo en la actualidad en Gaza y los cuestionamientos a cómo interpretamos esas violencias. Y bueno, para continuar, le voy a dar la palabra a Iraís Fuentes Arzate, quien es doctoranda en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales por la misma institución y licenciada en Geografía por la UNAM. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Perdovsky de Mashhad, en la República Islámica de Irán. Entre 2018 y 2019 realizó una estancia académica en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, institución donde ha impartido el seminario compartido Geopolítica Crítica, Teoría y Casos de Medio Oriente. Y también ahí se desempeñó como ayudante investigador de 2020 a 2022. Es cocoordinadora del proyecto Nuevos Horizontes Teórico-Metodológicos para el Estudio de la Geopolítica Regional, del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacio, Dominación y Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras, proyecto de investigación del que es miembro permanente. También es integrante del grupo de estudios sobre Eurasia. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Iréis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Muchas gracias también a todos, a todas por estar acá con nosotras. Un agradecimiento especial, por supuesto, a mis queridas amigas, colegas que me acompañan el día de hoy, a Ale, por supuesto, a Ale Luna, a Adri Franco y a Analí también, que nos visita de la Universidad de América Latina y el Caribe. Y también agradecerle, por supuesto, al CRI, al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, por todo el apoyo y la gestión para realizar este evento. Antes de hablarles un poco, también me gustaría pues agradecer y también reconocer todo el trabajo que han realizado tanto Analí como el editor de este cuadernillo, Praxedis Razo, que está acá con nosotras, que nos acompaña, que justamente todo este trabajo a lo largo de todos estos meses, pues solo ha sido posible a partir del trabajo de ella y de él, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecida, muy contenta de haberles conocido justo en estos meses y todo el apoyo que nos han brindado desde entonces. Bueno, primero, como para empezarles a hablar un poco acerca de este libro en cuestión que ya nos han comentado tanto Analí como Ale, y que agradezco también esa lectura tan fiel que me han hecho. Es siempre extraño de pronto como escuchar que hablan sobre tus textos, pero muchas gracias, queridas compañeras. Primero, pues aplaudo la publicación de este libro, de este cuadernillo digital, ¿no? Que hoy presentamos, Afganas entre Talibanes, que justamente lo pueden descargar de forma gratuita en línea. Empezando porque este cuadernillo pues tiene el objetivo de poner en el centro de la discusión pues las experiencias, las vivencias, las subjetividades y las identidades de las mujeres o de ciertas mujeres que habitan Afganistán,
o mujeres afganas, ¿no? Y en el contexto justamente en el que surge esta necesidad de analizar o de reflexionar a partir de las mujeres en Afganistán, pues fue justo que en agosto de 2021 los talibán pues toman el gobierno afgano, ¿no? Tras una retirada de las fuerzas de las tropas estadounidenses, en breves días, en tan solo 10 días, pues las tropas de los talibán pues toman el gobierno, se hacen del mismo y se instaura nuevamente un gobierno talibán. Y entonces, a partir de eso, y que justamente es la forma en la que nos lleva a pensar esta problemática, es que nuevamente las mujeres fueron objeto, han sido sujetas de escrutinio público, pero no bajo la forma de una indignación, de solidaridad o de ninguna empatía, sino todo lo contrario, más bien como una forma de espectáculo, ¿no? Este espectáculo que también se convierte en una empresa económico-política, pero también de una especie de curiosidad tanto orientalista como misógina, islamófoba, que fue de una manera similar al 11 de septiembre de 2001. Y justamente, ¿no? A manera de contextualización como para ubicarnos temporalmente en lo que nos lleva a pensar este cuadernillo, es que precisamente eso, ¿no? O sea, la toma de los talibán nuevamente hace eco de esas mujeres, de esas vidas que supuestamente están en peligro bajo esos sujetos islamistas. Entonces, esa preocupación que yo le llamo engañosa invade los medios de comunicación, pero también a una sociedad civil a nivel global, ¿no? Porque se presentaba una catástrofe, se anunciaba supuestamente una catástrofe para esas mujeres afganas que reavivó justamente toda una campaña orientalista, sexista, islamofóbica, que apeló nuevamente a que los hombres y las mujeres blancas tenían que salvar a las mujeres de color de los hombres de color, ¿no? Pero especialmente de su propia cultura. Entonces, se pretendió explicar nuevamente esta coyuntura a partir de agosto de 2021, la toma nuevamente del gobierno por parte de los talibán a partir de conocer algo, lo que fuera, de las mujeres musulmanas, específicamente las mujeres afganas. Se pensaba justo que se encontraban respuestas en el Islam, en la forma de la vestimenta, en la forma de su cultura, en sus costumbres y demás, y con lo cual pues estaban invisibilizando todo esto, pues que ya nos comentan todo el panel, ¿no? Estas violencias estructurales y toda esta violencia que no se inaugura justo con la toma del gobierno talibán, sino que es producto de una larga historia de intervenciones, de guerra, de colonialismo y demás. Entonces, cabe decir, como ya bien lo anunciaba Ale, que durante esos 20 años de ocupación estadounidense de Afganistán, las condiciones materiales para las mujeres afganas no mejoraron de ninguna forma, ¿no? Ni para las mujeres en particular, pero tampoco para la sociedad afgana en general, porque justamente el objetivo de la ocupación jamás fue una cuestión humanitaria, menos aún una mejora de las condiciones para las mujeres en Afganistán. Y por lo tanto, esto más bien se utilizó y se instrumentalizó la causa de las mujeres, de liberar a las mujeres para una forma de promoción, de promocionar una imagen occidental justamente de estos países, especialmente Estados Unidos, como un sujeto que libera mujeres oprimidas, mujeres musulmanas, mujeres del tercer mundo y mujeres morenas, ¿no? Entonces, para mantener esta imagen de promocional, esta potencia ocupante a lo largo de estos 20 años de ocupación se encargó de dirigir una serie de instituciones que supuestamente estarían asegurando esa equidad de género que tanto promocionó esta invasión a Afganistán. Sin embargo, pues esto fue una ficción política, porque por un lado se estipulaba que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos en términos de empleo, de educación, de vivienda, de trabajo y demás, pero en Afganistán no hay empleos ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Tampoco no hay escuelas en zonas rurales y las pocas escuelas y universidades que se concentran en las principales ciudades o en las ciudades más grandes de Afganistán, pues son insuficientes para la población afgana, especialmente hablando de las mujeres. Entonces,
Aparentemente, también se supone que esos presupuestos nacionales, el 30% por lo menos estaban destinados obligatoriamente al apoyo a a proyectos de apoyo hacia las mujeres, ¿no? La incorporación de las mismas a los empleos y a los cargos públicos y demás, pero también en este sentido, esos recursos no se ejercían o bien eran parte justamente de todo este mecanismo de corrupción. Del mismo modo, se supone que las mujeres afganas tenían que formar parte de las fuerzas policiales e incluso lo formaron, ¿no? En su momento. Pero esta formación o esta integración de las mujeres afganas entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales no era para cumplir la ley, sino nada más para cumplir esos requisitos de las instituciones y de los organismos que estaban participando en la propia ocupación. Y en el ámbito social y en el ámbito comunitario, muchos grupos de la sociedad civil y programas comunitarios también incluyeron la cuestión de las iniciativas hacia favorecer a las mujeres. Sin embargo, todas estas iniciativas se encontró que tenían nombres de mujeres y esas mujeres son las familiares de los hombres de los altos funcionarios sin que ellas estuvieran ejerciendo. Entonces, esto solamente lo hacían con la intención de que estos organismos pues pudieran tener el acceso a financiación y a los recursos y que se prolongara y se justificara esa colonización y esa estadía de las fuerzas ocupantes en la región. Entonces, también a lo largo de todos estos años, pues la erosión de los medios de subsistencia, también la pobreza incrementó, el creciente negocio del opio también, que es parte pues de la propia historia de Afganistán, la economía devastada, además de la inseguridad, y todas estas cuestiones de los derechos constitucionales, pues más bien fueron solamente una ficción jurídica, ¿no? Carecían de sentido frente a toda esta vorágine de la violencia y frente a toda esta violencia estructural, justamente que hace parte de la realidad afgana. También como para ir un poco contextualizando y que ya también lo mencionaba tanto Analí como Ale, cabe decir que en este reporte de Women, Peace and Security de 2020, Afganistán ranqueó en el número 166 de 167 países analizados, ¿no? Perfilando Afganistán de los índices más bajos en términos de educación, de discriminación legal, violencia intrafamiliar, violencia organizada y seguridad para las mujeres. Además, también Afganistán ranqueó en este mismo año en el lugar entre los 12 países con mayor violencia organizada contra las mujeres a consecuencia del conflicto, lo cual incluye justamente violaciones, como bien lo mencionaba Adriana, y también asesinatos, ¿no? Los feminicidios. Entonces, ciertamente esto nos lanza un panorama general de que la violencia no se inaugura en 2021 con la toma de los talibán, sino que justamente, y tampoco es que desaparezca, por supuesto, pero que esta es una continuidad de un proceso de violencia, un proceso mucho más largo que tiene bases históricas. Entonces, desde que los talibán toman el poder en agosto de 2021, también han hecho lo mismo de instrumentalizar la causa de las mujeres, ¿no? Tal como lo hicieron las propias fuerzas estadounidenses y las fuerzas de ocupación, porque la causa de las mujeres afganas, se ha convertido como en este aparato, en este principal foco para entablar negociaciones con las potencias ocupantes, con las mismas organizaciones internacionales y con la llamada comunidad internacional. Entonces, por ejemplo, están exigiendo o exigieron en su momento reconocimiento por parte de la ONU, un lugar justamente en Naciones Unidas, y a cambio ofrecían permitir a las niñas el acceso, que siguieran teniendo acceso a la escuela primaria. También instaron a Estados Unidos a descongelar ese dinero que estaba congelado, derivado que proviene de la ayuda humanitaria, porque cabe recordar que Afganistán es uno de los países que depende más de la ayuda humanitaria, pero este dinero fue congelado con la toma del gobierno por parte de los talibán, y entonces la cuestión de las mujeres afganas fue utilizado en este sentido como forma de negociación para que Estados Unidos pues fuera quitando esos marcos, ¿no? Esas sanciones. Y a cambio estaban ofertando que iban a permitir
a permitir que las mujeres afganas pues siguieran teniendo o desempeñando trabajos en los ministerios afganos, ¿no? Pero solamente como personal de limpieza fueron incluidas. Pero también, por otro lado, y como probablemente lo leyeron, al mismo tiempo prohibieron a las mujeres el acceso a la educación superior, ¿no? Prohibieron a que las mujeres estuvieran en universidades y entonces todo esto nos habla de una política que sigue la misma lógica. El talibán sigue una política pragmática y en este mismo pragmatismo pues ha estado jugando la carta de las mujeres para poder negociar su posición y su reconocimiento a nivel internacional. Porque también es importante para este régimen talibán mantener vivo a la figura o a la carta de la causa de las mujeres para que esta sea una forma, es como una forma de llamar la atención, vaya, ¿no? Y también como esta estrategia de negociación política que necesitan que todo el tiempo esté generando polémica y esté generando coyuntura justamente para mostrar esta arma de negociación. Y por otro lado, Occidente, la ONU, el mismo Estados Unidos juega esta misma causa sin que realmente les interesen las mujeres afganas, más bien como una imagen promocional de sujetos occidentales liberadores nuevamente de mujeres musulmanas. Bueno, y para seguir con la misma línea, les traigo aquí una breve cita de la abogada afgana, Lima Halima Ahmad, que ella menciona, las mujeres de Afganistán se han convertido de nuevo en una oportunidad de negocio. Ella lo denomina así, porque los gobiernos occidentales, las Naciones Unidas y los grupos humanitarios mundiales han incluido el término de mujeres afganas entre sus documentos y su diversidad de informes para solicitar una especie de prórroga de su supuesta intervención en Afganistán cada año fiscal. Entonces, estas organizaciones de ayuda que muchas veces se plantean también como ayuda humanitaria, a su vez también necesitan que estas mujeres afganas sean consideradas como víctimas, porque solamente así pueden llevar a cabo estos proyectos humanitarios, pueden desempeñar estos puestos de trabajo y mantener así viva esta empresa de las mujeres víctimas a las que hay que llegar, ¿no? Desafortunadamente las mujeres pues han sido un objeto de instrumentalización y de escrutinio político que han sido pues utilizadas de manera pues bastante compleja y contradictoria y polémica incluso por las mismas organizaciones internacionales. Y bueno, es bajo todo este contexto sumamente general, por supuesto, y complejo que justo la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual, de la que forma parte Anali, pues propone publicar esta obra colectiva. En el inicio de esta obra, Anali muy bien nos comenta en la introducción de la obra que no estamos en una posición muy distinta del que viven las mujeres en Afganistán. De hecho, hace falta indagar tan solo un poco para darnos cuenta que tenemos incluso muchas más similitudes que diferencias estructuralmente producidas para fragmentar justamente y para individualizarnos como sujetas. Y es por ello que se hace énfasis todo el tiempo a lo largo de la obra en esta urgencia que se torna pues ya inmediata, como bien lo comentaban al inicio de esta mesa. Y que bueno, otros estudios que estos estudios, no son tanto para las mujeres afganas, no se trata de hablar por ellas, sino más bien, como ya también lo comentaba Adriana, pues para generar diálogos, ¿no? Para transgredir esas fronteras políticas que se nos han trazado y entablar muchas veces colaboraciones orales, escritas, experienciales desde nuestros propios contextos con ellas y no sobre ellas justamente, ¿no? Las mujeres afganas. Entonces, me gustaría también a propósito de esto, comentarles una cuestión más personal y también política, por supuesto, que se trata de un libro al que le tengo mucho cariño, porque como bien mencionaba Anali, parte de este libro también es la colaboración de una querida amiga, Fatemeh Hossein, que ella es afgana refugiada en Irán.
y a ella la conocí, perdón, en 2019 cuando estuve en Irán. Y ella justamente, al igual que muchas mujeres en Irán, pues me brindó su apoyo de diferentes formas a lo largo de toda mi estancia, e incluso ahora con toda la distancia y esos años que han transcurrido, pues me sigue apoyando de esta forma. Entonces, estas imágenes, como también ya lo comentábamos al inicio, que forman parte del libro, pues es un trabajo que ella pues ha realizado a lo largo de diferentes años, y son fotografías de mujeres, de personas afganas que residen en Irán. En Irán hay muchas personas afganas, justamente porque estamos hablando de una ciudad, yo estuve en una ciudad, Mashhad, que es frontera con Afganistán, y hay mucha diáspora hacia allá, ¿no? Especialmente de sociedades que son indocumentadas, ¿no? Personajes, sujetos indocumentados, indocumentadas, que, bueno, se enfrentan a condiciones de discriminación, de violencia y demás en el propio Irán. Entonces ella, Fatemeh Hosseini, ha documentado cómo estas personas viven justamente en Irán, estas personas afganas. Y ella justo nos ofreció, nos prestó estas imágenes que ella ha tomado a lo largo de estos años, y también nos ayudó con esta traducción porque tienen leyendas en farsi y ella lo tradujo, ¿no? Del farsi al inglés. Y por supuesto, entonces le estoy muy agradecida a ella por todo su trabajo, esta extraordinaria solidaridad que nos ha mostrado, y también con todo este acompañamiento que me ha brindado desde que pues la conocí hasta el día de hoy. Es por eso que me atrevo a traer a colación justamente la cuestión de los afectos, los sentires y las emociones, porque cuando escribimos un libro, un artículo, la misma tesis, pues no significa solamente pues todas estas horas de trabajo frente a la computadora o de investigación y demás. También implica sentires, implica emociones, fragmentos y todos esos instantes que forman parte justo de nuestras subjetividades, de nuestra experiencia, y que justamente, ¿no? A título personal, pues me rememora eso, toda esa ayuda, todos esos afectos y esos sentires que he generado con las mujeres tanto iraníes como afganas en mi propia vida. Entonces, también ya hablándoles en otro plano, como en la cuestión de este cuadernillo, también lo interpreto como un esfuerzo sumamente valioso por por la escasa producción, justo, ¿no? Como hablaba Analí muy bien al principio. Las producciones sobre Medio Oriente, específicamente desde América Latina, y especialmente sobre mujeres, son muy escasas en nuestro país, ¿no? En nuestra región, y especialmente cuando hablamos que se trata de bibliografía en español. Y claro, ¿no? Además, esta tiene también el plus de que es de acceso libre, y con ello pues amplía todo el público receptor al que puede tener alcance. Además, también me gustaría destacar esta perspectiva de género y esta perspectiva feminista que componen los marcos teóricos de esta obra, porque no solamente estamos presentando datos o la mera descripción de la situación que acontece, sino también que está entrelazada justamente con nuestras propias posiciones, nuestra propia subjetividades políticas, y claro, ¿no? Como feministas, al menos ese en mi caso. También, ya por último, para ir cerrando, esta obra colectiva pues nos ofrece también la posibilidad de darnos un panorama general, claro, de Afganistán, de la situación en Afganistán en la actualidad, porque también arroja aproximaciones, miradas críticas, ofrece también una amplia bibliografía especializada en la región que pues las y los interesados en el tema pues pueden echar un vistazo en caso pues que se interesen por estos temas. Y también quiero comentarles, ya también para ir un poco cerrando, que es una obra muy sencilla, muy fácil de leer, y esto también nos da la posibilidad a las y los docentes de estos temas, tanto de género, pero también de la región de Medio Oriente, de compartirlo pues con nuestro propio alumnado, ¿no? Con nuestros propios grupos, a fin de que tengamos miradas diversas sobre la producción social de esta región tan compleja y la situación específica que enfrentan y de las que son partícipes nuestras compañeras afganas. Pues sin más, les invito a que revisen este libro, es de acceso libre, y bueno, también invitarles a que esto genere discusiones, interrogantes, críticas incluso, porque son las principales reacciones justamente, ¿no? Que busca generar este libro, porque es sobre todo un debate abierto. Pues sin más, muchas gracias.
Muchas gracias, Iraís, y gracias también por mostrar cómo este libro está sustentado desde las epistemologías feministas, reconociendo esos sentires, ¿no? Cómo nuestros pensares no se dan en un espacio en blanco, no pensamos y luego existimos, y hay una disculpa a la ciencia occidental, ¿no? Estas posturas muy cartesianas, pero que justamente tendríamos que considerar estas otras formas en las que vamos aprendiendo y dialogando y conociendo de otras corporalidades, otras regiones. Como pueden ver, es un libro muy interesante, un libro que comparte no solamente muchos saberes, sino también experiencias, sentimientos, y que desde mi perspectiva vale mucho la pena revisar. Tiene justamente esta ventaja de ser de acceso libre, entonces eso creo que contribuye, ¿no?, a que lo puedan consultar. Y bueno, para poder dar espacio también al diálogo con todas y todos ustedes, me gustaría abrir el espacio por si hay alguna pregunta, algún comentario. También en redes sociales, si quieren plantear algo, voy a estar atenta como para poder comentar o para poder recuperar lo que nos coloquen. Pero entonces eso, no sé si haya alguien que quisiera comentar algo, alguna pregunta, ¿no? Aprovechando justamente que tenemos a una de las autoras, alguien que ya leyó de manera minuciosa el texto también, ¿no? Quien organizó el texto, quien lo coordinó. O no sé si en la misma mesa quieran como mencionar algo en relación con lo que se estuvo comentando. Yo tengo una pregunta para Iraís. Iraís siempre me haces hacer preguntas. Yo me quedé pensando mucho en el enfoque en el que le pones, bueno, como puntualizas en tu texto sobre la ficción política, ¿no? Sobre cómo se utilizan a las mujeres de manera económica, ¿no? O de poder. Y entonces me quedé pensando, porque ese enfoque es bastante innovador. O sea, yo no había escuchado jamás tu postura desde otros puntos de vista, sino que siempre realzando esta cuestión del occidente salvando al oriente. Entonces, ¿esta ficción política te parece que pueda ser transferida aquí a México o no? O sea, ¿de qué manera, por ejemplo, se muestran estos feminicidios hacia el mundo? Porque muchas veces cuando hablamos con personas que no viven aquí en México, hay dos reacciones, o una reacción que conocen o una reacción que no tienen ni idea, ¿no? O sea, que no, ¿cómo? No puede ser, pero en serio, pero no sé qué. Y entonces lo mismo en otros países de América Latina y el Caribe está más invisibilizado, ¿no? Como que México está en el foco rojo, ¿no? De los feminicidios, porque realmente ocurren, pero quiero decir, si hay si vos sentís que hay como alguna cuestión ahí que pueda servir justo con esta situación con Estados Unidos, ¿no? De la que estabas hablando. Sí. Gracias, Analí. Una pregunta pues bastante interesante, polémica, por supuesto, ¿no? También con temor ahí de no utilizar las categorías de forma universal, porque bueno, esta postura parte mucho del pensamiento de Leila Bulucot, ¿no? Que justamente ella está haciendo un trabajo extraordinario y que yo siempre la recomiendo, porque justo ella lo que está teorizando o de lo que está hablando es de este orientalismo y esta islamofobia que atraviesa en específico cuando se trata de mujeres musulmanas, ¿no? Decía por ahí una de mis profesoras del Colegio de México, cuando se trata de hablar de mujeres musulmanas, todos somos feministas, ¿no? Y es que eso tiene el orientalismo, esa particularidad del orientalismo adquiere cuando atraviesa, se concatena más bien con la cuestión del género. O sea, hay una instrumentalización, hay una denigración, ¿no?, del sujeto, de la sujeta musulmana, de la constitución de la sujeta musulmana, para habilitar una serie de proyectos coloniales, de dominación y demás, que no es nuevo, por supuesto, ¿no? Que esto tiene, o sea, se trasciende a varios siglos y especialmente se articula con mayor fuerza
o con mayor complejidad a partir de la era colonial, ¿no? Ya en el siglo XIX. Entonces, justo Leila Abulughot está abordando o está teorizando a partir del caso de las mujeres musulmanas. Y esto lo trae muchísimo a colación también como una crítica súper contundente contra los feminismos blancos occidentales, ¿no? Porque de pronto eso es importante, o sea, visibilizar eso, cómo también de pronto determinados feminismos, los blancos occidentales, ojo, ahí acotación, han contribuido de manera distinta a las formas de colonialismo, de orientalización, incluso de las propias invasiones, justificando y proporcionando información, ¿no? Probablemente en un primer momento, como en esta posición de querer ayudar, sin embargo, resulta totalmente contraproducente porque desde donde se parte es desde un lugar de superioridad, ¿no? De un lugar de privilegio en términos de clase y de raza, y eso hace que exploten esta cuestión tanto de la clase como de la religión a una forma pues bastante violenta, vaya, ¿no? Entonces, esto es importante, lo de los feminismos blancos occidentales. En México, yo no sé si esto pase así de una forma tan visible, ¿no? Tan, ¿cómo decirlo? Como tan incorporada, porque esto forma parte fundamental de lo que está planteando Leila Abulughot, ¿no? O sea, la cuestión de la raza y la cuestión de la clase. Todo el tiempo lo está reiterando y, por supuesto, ¿no? Concatenado también con la cuestión de la religión. En México, si bien hay una instrumentalización, por supuesto, de las mujeres y del propio asesinato y de los feminicidios, ciertamente no sé si pase por toda esta matriz que Leila Abulughot está planteando, porque acá el argumento fuerte de ella, y que es un hecho, es, o sea, a partir de la generación de esos marcos teóricos, de la conformación, la constitución de una mujer musulmana como oprimida, se han justificado una serie de invasiones y de guerras, ¿no? Entonces ahí hay un punto central en el que nos hace, de pronto, por lo menos a mí, ser un poco cuidadosa como para traerlo a colación acá en nuestro país, ¿no? Por la cuestión de la intervención directa y esa forma de la violencia y esa forma de legitimar incluso estos asesinatos, la masacre y la reiteración de los propios marcos de violencia. Pero claro, ¿no? O sea, nos abre un punto para poder reflexionar precisamente esta cuestión de los feminicidios con el caso afgano, ¿no? Sí nos abre muchos puntos, por supuesto que sí. Me parece a mí también que el planteamiento de Leila Abulughot nos plantea bastantes cosas, sobre todo en términos de raza, para abordar nuestras propias realidades, ¿no? Entonces, pues con temor de decir que es similar, con mucho temor, pero que por lo menos sí nos genera puentes, ¿no? Puntos de referencia para pensarnos. Muchas gracias. Gracias, Iraís. Mariana, por favor. Retomando un poco lo que nos decía la maestra Iraís, quisiera preguntar acerca de cómo es que las mujeres afganas, o sea, de propia voz, no, o sea, pueden explicar, o sea, cómo se sienten al respecto, ¿no? Porque una compañera que justo investiga acerca de esto sobre su tesis de discurso relacionista, ella decía que le costaba muchísimo trabajo como encontrar estas fuentes, ¿no? O especialmente como fuentes primarias, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que nos decías de que tuviste mucho apoyo de tu amiga en Irán, refugiada afgana, quisiera saber un poco más acerca de la experiencia de Dios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más se platicó? ¿Qué podrías decirnos más acerca de esto? Sí. Gracias. Sí, gracias, Mariana. Sí, bueno, ella, desde su propia experiencia, o sea, está muy agradecida con Irán porque porque es bien distinto vivir en Afganistán que en Irán. O sea, no son las mejores condiciones en Irán, pero sí hay una diferencia sustancial, ¿no? Ciertamente, entonces ella se siente como en ese sentido agradecida, pero
ha sufrido también mucha discriminación y violencia. No tanto como otras, ¿cómo decirlo? Como el grueso de la población afgana, porque ella también reconoce su privilegio de mujer, pues que tiene acceso a la educación y eso la posiciona en otro estatus, vaya, ¿no? En la escala social. Pero sí se vive muy agudo el racismo, la discriminación de las personas afganas y afganos en Irán, ¿no? Entonces, como es más o menos, el idioma se parece mucho, pueden incluso comunicarse tanto en Afganistán como en Irán con la misma lengua, que es el farsi. Ella muchas veces prefiere omite que es afgana, muchas veces, no todo el tiempo, porque o sea, se nota en su acento y demás, pero prefiere hacerlo como un mecanismo de defensa para la discriminación que pueda sufrir, ¿no? Ella, ¿cómo se siente al respecto? Súper mal, porque además ella es refugiada, pero su familia no, su familia se quedó en Afganistán. Y entonces, cuando ella sale de Afganistán, no ha podido regresar a su país, y si regresó, o sea, en algún momento, fue de entrada por salida, porque, o sea, si entra, se enfrentaba con toda esta violencia, ¿no? Con una posibilidad de que a lo mejor ya no podía regresar o demás. Y justo en el contexto que surge o que pasa esto, porque estuvimos dialogando, justamente ella me ayudó muchísimo también para escribir este breve artículo. O sea, sentía un nivel de impotencia también por toda esta instrumentalización, todos estos discursos salvacionistas, precisamente, ¿no? De parte de Occidente, cuando era claro que Occidente había provocado eso, ¿no? Entonces, claro, había un sentimiento de indignación, de frustración y demás, y esa frustración que les pasa mucho a las personas cuando salen de su país en momentos de conflicto, incluso un sentimiento como de culpa y de impotencia de no poder estar ahí, ¿no? Con su propia familia cuando estaba aconteciendo todo esto. Muy crítica también, una de las cosas importantes a señalar, crítica de los feminismos, porque, o sea, reitero, ¿no? En este mismo contexto afgano ha sido muy visible todas esas aportaciones, esos vínculos que han tenido los feminismos occidentales con las propias mujeres afganas, que han resultado pues totalmente contraproducente. Entonces, como acá instar ciertamente un poco más como a buscar diálogos directos. Y puede ser, por ejemplo, ella me mencionaba Twitter, ¿no? Hay mucha población afgana que puede hablar inglés, ¿no? Incluso si no tienen un alto nivel de escolaridad, hablan inglés justamente por la cuestión de la invasión y de la ocupación y demás. Y entonces, como buscar esos testimonios directos siempre era como era recomendable, porque ciertamente, a diferencia, por ejemplo, de otros países de la región, como lo puede ser Palestina, Egipto, Irán, hay mucha información en inglés a propósito de las mujeres. En el caso afgano no, hay muy poca, es muy limitada, ¿no? Incluso el trabajo de campo también de muchas investigadoras estadounidenses es bastante limitado, pero yo puedo recomendar a Elahe Rostamipove, que ella es una iraní que trabaja mucho mujeres iraníes y afganas, y tiene bastante trabajo de campo con mujeres afganas, ¿no? Entonces, ella es como un referente, y también los trabajos de artistas afganas, que ahora mismo no recuerdo el nombre de esta artista afgana, pero ahora la busco, que la tengo en Instagram, y bueno, de ahí también pueden salir, ¿no? Como esas voces que pues hay que resonar, vaya, ¿no? Y ya, para no alargarme más. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún planteamiento? Si no, a mí me gustaría también, aprovechando, preguntarte, Iraís, esto que decías, ¿no? O sea, hacías énfasis en la forma en la que de pronto las mujeres en Afganistán ven a los feminismos, ¿no? Que bueno, no es un solo feminismo, hay muchos feminismos, pero en general, ¿cómo se nombran ellas, ¿no? ¿Desde dónde se enuncian? Porque
pensando en el caso mexicano, específicamente con las mujeres zapatistas que muchas veces reivindicaban, ¿no? O se reivindicaban como mujeres que luchan, no necesariamente feministas, aunque llegaran personas ajenas a las comunidades y dijeran, pero ustedes son feministas, ellas decían, no, somos mujeres que luchan, ¿no? No nos asumimos dentro de esa conceptualización. Las mujeres afganas, ¿cómo se definen, cómo se entienden, cómo plantean pues estas luchas, estas resistencias? Gracias, Adri. Esa es una interesante pregunta que sí hay que ser más enfáticas en eso, pero por lo menos les puedo comentar que hay un distanciamiento, como que hay, ¿cómo llamarlo? Como hay un escozor, ¿no? En la categoría feminista, de llamarse a sí mismas como feministas. Primero, claro, ¿no? Por todas estas organizaciones de feminismo occidental que ya les platicaba, pero también por la misma organización que es la RAWA, ¿no? La RAWA, que es esta organización de mujeres afganas, justamente. Y si bien, o sea, ciertamente, o sea, como toda organización tiene contradicciones, por supuesto, ¿no? También la RAWA en muchos momentos pues se ha dedicado al apoyo de las comunidades, ¿no? En Afganistán, especialmente las refugiadas en Pakistán, y son mujeres que se nombran a sí mismas como feministas, ¿no? O sea, si hacemos un recorrido por la historia de la lucha de las mujeres en Afganistán, vamos a ver que es larguísima y es bien interesante, bien muy rica, ¿no? Porque incluso había organizaciones de mujeres guerrilleras que lucharon en contra de la ocupación soviética, ¿no? En Afganistán, y es ahí cuando se forma también en ese mismo contexto la RAWA, ¿no? Sin embargo, la RAWA tuvo un momento de desprestigio en el contexto de la invasión estadounidense de 2001 porque se filtró mucha información que la RAWA hacía como trabajo de campo, ¿no? Como grabar a las mujeres en campos de refugiados en Pakistán, en Afganistán y demás. Y esa información fue mal utilizada por las propias organizaciones estadounidenses y las propias organizaciones feministas de Estados Unidos. Por ejemplo, como una feminista, ¿no? Que se adjudicó el trabajo de la RAWA y mientras tanto todas esas imágenes, muchas imágenes, por ejemplo, seguramente recuerdan una en donde dice Afganistán 1978 y hay mujeres en minifalda, es una fotografía blanco y negro que ha circulado, bueno, o sea, por todas las redes sociales, tanto en 2001 como ahora mismo está volviendo a circular, bueno, en el contexto de 2021, y esta fotografía la tomó la RAWA, ¿no? Y esta es la cuestión, o sea, ciertamente esta organización trabajó con una feminista por financiación, porque, o sea, la RAWA se estaba ahogando, por supuesto, ¿no? En un contexto de crisis, necesitaba apoyo institucional, necesitaba sobre todo apoyo económico, y se alía en determinado momento con esta organización estadounidense, no para, o sea, no porque se vendiera, sino para subsistir, pero pues la información fue mal utilizada y esto, luego se separan, por supuesto, lanzan un comunicado y fue muy polémica este rompimiento. Sin embargo, o sea, lo que quedó es que fue objeto de desprestigio, ¿no? Un objeto de desprestigio bastante amplio, que bueno, eso repercutió en que también muchas mujeres no se enunciaran como feministas, ¿no? Incluso, o sea, en la región de Medio Oriente es polémico todavía el uso, justamente por toda esta historia de colonialismo y demás, ¿no? Y es así incluso como surgen estos debates entre los feminismos islámicos como una forma de contestación, ¿no? A las propias formas que han impulsado el feminismo blanco y occidental. Entonces, o sea, seguro que sí hay organizaciones que se denominan como feministas, claro que sí, y hay mujeres también individuales que se denominan como feministas, pero no es el feminismo como lo conocemos acá en América Latina, ¿no? Que es bastante fuerte, que tiene una fuerza colectiva, ¿no? Que produce subjetividades políticas cada vez más amplias y más diversas. En este contexto no tanto, y es justo en el marco de la ocupación y de la invasión, sí.
Bueno, muchas gracias, Iraís. No sé si alguien tenga algún comentario, si no, bueno, lo que restaría es invitarlos a que puedan revisar el libro. Como ya se mencionó, es de acceso libre, entonces van a poder leer estas experiencias y seguramente generar diálogos con Iraís, ¿no? Que en otros momentos. Y bueno, nada más invitarles a leer el libro, y también que este libro y esta presentación creo que también nos ayudan a cuestionar de pronto las herramientas teórico-metodológicas con las que queremos estudiar la realidad de otras y de otros, ¿no? Y que más que utilizar nuestras categorías como, yo diría, un topper que intenta entender esas realidades, más bien escuchar los conceptos, escuchar sus categorías y dialogar con esas categorías, no imponer las nuestras, porque si imponemos las nuestras, entonces vamos a encontrar mujeres víctimas, mujeres que deben ser salvadas, etcétera. Pero si aprendemos o si escuchamos esas otras categorías, pues entonces vamos a entender otras realidades. Oyeronke Oyewumi, una mujer africana, nigeriana en particular, que también ha dialogado mucho sobre las dinámicas o la categorización de las mujeres, de cómo entender la categoría mujeres en el caso del contexto africano, pues justamente recomienda eso, ¿no? Que no vayamos con nuestras categorías, ir abiertas al diálogo, escuchar, no pensar únicamente en esas formas metodológicas occidentales tradicionales de conocer, ¿no? Sino permitirnos aprender desde los demás sentires, no solamente desde la visión, no solamente desde lo meramente académico, sino de la cotidianidad, de las experiencias. Entonces, bueno, me parece que es un libro muy interesante y nuevamente invitarles a todas, todos, todes a que puedan revisar pues este texto. Muchas gracias a Analí, Ale, Iraís por esta mesa, por compartir, y bueno, muchas gracias también a todas, todos ustedes, a quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos siguieron en línea y a quienes hacen posible, ¿no? La transmisión, a CRI, etcétera. Muchas gracias a todas y todos.